cuadros no hace sino aumentar. Estadísticamente hablando, el porcentaje crece. Y ese crecimiento hace que al finalizar la etapa escolar, un porcentaje de esos niños llevan años participando en estas acciones, podríamos decirlo así, están ya preparados para la vida adulta, donde ¿qué van a hacer sino repetir aquello que aprendieron en la etapa escolar? Nos preguntamos muy ingenuamente de dónde vienen los problemas como el maltrato doméstico, el acoso laboral y otras formas de acoso que podemos, por ejemplo, ver en estos días con ocasión de las campañas electorales. La violencia psicológica contra el adversario, los fenómenos de chivo expiatorio, las expulsiones, todos estos fenómenos que están a la orden del día en el ámbito social y de los que nos escandalizamos, tienen origen, tienen su momento de aprendizaje en el colegio, en los centros educativos, donde un porcentaje, es verdad menor, pero creciente a lo largo del tiempo de niños, van aprendiendo, y aún más grave y más inquietante, van refinando su tecnología a la hora de convertir a otros compañeros en chivos expiatorios, en personas que van a pagar el pato, en personas que vienen muy bien para rehacer frecuentemente la unanimidad del grupo contra ese niño, esa niña que se ha convertido en un verdadero chivo expiatorio. De tal manera, podemos decir que la prevención de estos otros problemas en la vida adulta, en la vida social, está también en la lucha y en la erradicación del acoso escolar, no porque solamente sea un problema para los niños y niñas que lo sufren, que es verdad, ya con eso tendríamos para trabajar, sino porque de ese modo también estaremos evitando y previniendo otros problemas sociales, es decir, el aprendizaje de cómo se victimiza, cómo se puede convertir en un chivo expiatorio a un niño, a una niña o después a un adulto en diferentes ámbitos. Bien. Quiero dejar también un rato para que puedan ustedes o podáis vosotros formular las cuestiones que queráis en relación a este tema, simplemente hacer algunas reflexiones en torno a la propia terapia, al propio, puesto que estamos hablando de la salud infantil, tenemos que dar un mensaje positivo y de esperanza para los niños, las niñas y también los adultos que fueron victimizados y que siguen sufriendo esas secuelas. La buena noticia es que así como un cuadro de estrés postraumático, si no se trata, es de esos cuadros que en psicología no remiten con el paso del tiempo y por tanto se cronifican, existen tecnologías que estamos utilizando desde hace años muy efectivas para hacer salir a los niños dañados, a las niñas y niños dañados y también a los adultos que puedan haber cronificado estos cuadros de esas situaciones, de esos trastornos postraumáticos. Esas técnicas que en pocas sesiones pueden permitir que una víctima de acoso escolar salga de en torno al 80 al 90% de la sintomatología de estrés postraumático, luego tendrá ese porcentaje restante que trabajarlo en más tiempo, pero que desde luego hace que ya la vida no se vea del mismo modo. Esas técnicas que permiten reubicar el trauma en su sitio correcto, superándolo, cerrando esa cicatriz, cerrando esa herida invisible, que es el trastorno por estrés postraumático, y pudiendo volver a hacer vida, entre comillas, normal o relativamente normal. Porque si no, de lo que estamos hablando es de niños y niñas cuyos problemas de concentración y de memoria y de intranquilidad y de ansiedad van a interferir en el rendimiento académico y pueden convertir, y de hecho convierten a buenos alumnos y a personas con capacidad, incluso con superdotación intelectual, en personas que simplemente no pueden seguir adelante con sus estudios por la interferencia emocional que tienen estas secuelas. Se puede ayudar a estos niños, se les saca adelante de estos síntomas de estrés postraumático y también se puede ayudar y se saca adelante a los adultos que sufrieron décadas atrás situaciones de acoso escolar y que mantienen cuadros de estrés postraumático cronificados. No es cierto que no haya esperanza en los casos de acoso escolar, no es cierto que una vez que una persona es victimizada tiene un estigma para siempre, del acoso escolar se sale, del estrés postraumático se sale, hay esperanza y por tanto yo os animo a aquellos de vosotros que hayáis podido tener situaciones, cuadros de este tipo, que solicitéis la ayuda adecuada y que os hagáis diagnosticar correctamente y no mediante falsos diagnósticos que llevan a tratamientos erróneos o equivocados.
Un cuadro de estrés postraumático no es una depresión, no es un problema de ansiedad, no es una fobia social, no es un trastorno bipolar, no es un síndrome de déficit de atención, no es un síndrome de hiperactividad, es un cuadro de estrés postraumático reactivo a una situación terrible que amenaza la vida o la integridad del niño, de la niña, y esa situación terrible es una situación de maltrato continuado en el ámbito escolar y que le genera tales secuelas que puede llegar a interferir definitivamente en su vida, en su rendimiento académico y en su futura vida como adulto o adulta. Yo por mi parte no lo dejo aquí, sino que voy a dejar un tiempo para que también podamos tener, si lo permiten los moderadores, un rato de coloquio, de debate en torno a aquellas ideas o aquellos tópicos que os puedan resultar más interesantes, porque sobre este tema realmente se puede hablar muchísimo más tiempo. Así es que lo dejo abierto para que hagamos estas preguntas. Muchísimas gracias por esta intervención tan didáctica y que ha abierto tantos focos que yo creo que seguramente el público que tenemos hoy en la sala pues estará, supongo, deseando formular alguna pregunta. Así que basta con levantar la mano si alguien quiere preguntar, y hay que casi en el centro, en el medio del pasillo. Tenemos la primera pregunta. Sí. Bueno, a la hora de sabes que tienes un familiar y quieres hacer alguna acción, lógicamente ante las actividades, ante los profesores, o en este caso ante la dirección, no sé qué se recomienda. Y te pregunto también por la reacción de los otros, de los padres, de los entre comillas, maltratadores. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es poner en conocimiento del centro educativo la situación. Yo cada vez más recomiendo, y el equipo con el que trabajo lo recomendamos de manera sistemática, que se documente y que se deje constancia por escrito de esa información. Porque a veces ocurre con el tiempo que los centros educativos incluso niegan que se puso en comunicación del centro la situación de acoso. Y claro, eso de cara a después probar la responsabilidad del centro es muy importante. Por tanto, está bien hablar con la profesora, con el orientador, con la directora del centro, pero registrando desde el primer momento que quede fehacencia por escrito. Lo que queda por escrito queda y consta, las palabras se las lleva el viento, a veces no, y en algunas sentencias en las que hemos participado, yo concretamente como perito, recuerdo que fueron las grabaciones de la propia madre las que resultaron fundamentales, toda vez que el centro negaba que la propia madre se hubiera dirigido a ellos nunca. Afortunadamente, la madre había registrado, por consejo nuestro, las conversaciones que había tenido con la dirección, con la orientadora, con la educadora, con la profesora, muchísimas veces, no una ni dos. Entonces, que quede por escrito. ¿Qué hay que solicitar? Que se evalúe técnicamente la situación, pero sobre todo no se trata de denunciar, se trata de pedir concretamente que se adopten las medidas de protección sobre el niño que está siendo acosado. Y aquí no valen intenciones, porque lo que nos encontramos es que los centros educativos tienen buenas intenciones. Queremos resolverlo, queremos arreglarlo, queremos que esto no pase, queremos que tu hijo esté bien, pero aquí no se piden buenas intenciones, se pide la protección eficaz. Y una vez que se producen estas denuncias o esta información, esta queja, como lo queréis llamar, no se pueden volver a producir situaciones, conductas de maltrato. Si se produce, hay que volver a informar y registrar tantas veces como sea necesario para que quede constancia de que esa niña o ese niño está siendo victimizado una vez que el colegio, el centro educativo, sabe que esto está ocurriendo. No se puede decir, como dicen tantas veces los centros educativos, que no pueden hacer nada, que los niños ya se sabe cómo son, como yo he escuchado que es que los niños son crueles por naturaleza, que quién puede entrar en lo que pasa en un patio o entre clases, que no somos policías. Todas estas quejas que plantean los centros educativos son lisa y llanamente inadmisibles. No enviamos a los niños a una guerra,
los enviamos a un centro educativo en el que los profesores y educadores tienen, legalmente incluso, no decir moralmente, una posición de garantes. Y si esa posición de garantes no es adecuada, tendrán que responder ante la ley. Y por eso están produciéndose sentencias cada vez más impactantes por su cuantía, no porque los centros practiquen el acoso escolar, sino porque lo que han hecho es obviar, saltarse la obligación de garantes que tienen. Y las pretensiones de que no se puede hacer nada en estos casos, que cómo se puede hacer que los niños no machaquen a otros niños, tiene una contestación fácil y sencilla. Esa posición de garante está ahí y los centros tienen que hacer todo lo necesario para evitar que esto se produzca. A veces, además de esto, los padres tienen que sufrir una victimización secundaria por los centros. Es decir, que empiezan los orientadores, los profesores, los que debieran ayudar al niño victimizado a devolver la pelota y empiezan a imputar a la familia, al padre, a la madre, el ser la causa del problema psicológico que tiene el niño. Esto lo hemos visto muchísimas veces. Es decir, es que se están separando, esa pareja se está separando, es que claro, el estilo educativo de esa madre no es bueno, es que claro, este es un padre ausente, es que el otro es que es un padre que está con mucho trabajo y no puede dedicarse a su hijo. Todo esto, aunque fuera cierto, no tiene nada que ver con la existencia de conductas recurrentes y sistemáticas de maltrato contra los niños. Y es desviar la atención de la verdadera naturaleza y origen del problema. Y es algo muy utilizado, desgraciadamente, por los educadores para eludir su responsabilidad y poner en los padres la responsabilidad de algo que no tienen. La responsabilidad de lo que pasa dentro de un colegio no es de los padres. Aunque los padres se estén separando, aunque los padres tengan mucho trabajo, aunque sean padres abandónicos, todo eso interferirá seguramente en el estilo de aprendizaje del niño, pero no es la causa de que el niño sea machacado en el patio por parte de sus compañeros de trabajo. A veces la victimización secundaria de la familia ha llegado a tal grado que han tenido que abandonar el colegio, que han tenido que abandonar el barrio o que han tenido que abandonar incluso el pueblo donde vivían, porque la reacción del entorno es unánime. Se reacciona contra las víctimas desencadenándose un mecanismo que es muy conocido en psicología social que llamamos de chivo expiatorio, donde ya es toda la familia la que va a ser estigmatizada. A toda la familia se le va a imputar el ser rarita, extraña, tener problemas, es decir, ser causantes del problema que está y que radica dentro del centro educativo. ¿Qué significa tolerancia cero en el acoso escolar? Tolerancia cero significa lo mismo que en el maltrato doméstico decimos a las mujeres maltratadas: la primera vez que te maltrata debiera ser la última. Esto que rige y es válido para el maltrato doméstico es igualmente válido para el maltrato escolar. La primera vez que se maltrata a un niño debe ser la última. No puede haber segunda ocasión. Desgraciadamente tenemos educadores muy notorios. Yo recuerdo una frase del profesor Marina, que en unas jornadas en las que participamos ambos, llegó a decir que llamar hijo puta a un niño es violencia escolar, habría que verlo. Cuando se duda incluso de esas cosas, por parte de eminentes educadores, tenemos, Houston, un problema muy serio. Tenemos un margen de tolerancia muy amplio. Tenemos algo que debería ser inadmisible, y de hecho es inadmisible en los países anglosajones, y es que la violencia psicológica, la exclusión social, el insulto, el mote, el reírse de algo, de alguien, es absolutamente inadmisible. Forma parte de modalidades de exclusión y de bullying, como lo queráis llamar, que son inadmitidos, sobre los que se produce la tolerancia cero. Una tolerancia que en nuestro entorno es muy amplia, incluso que es bendecida, incluso que algunos justifican diciendo que no podemos ser tan estrictos, que no podemos ser tan tiquismiquis, bueno, pues que debemos mantener una cierta manga ancha o grado amplio de tolerancia. Yo desde luego estoy contra eso. En psicología existe un síndrome que se estudió en los años 70, se denomina el síndrome de la ventana rota, el broken window. Sabemos que esas conductas, si no se detienen, si no se sancionan, van a más y generan un cuadro que después es muy difícil contener, es muy difícil detener y que produce daños y secuelas permanentes. Pero bueno, a mí me gustaría que hubiese algún profesor en la sala, por alusiones, más que nada, para que pudiera intervenir, pero entre tanto, si no, pregunto yo. Cuando hablamos de un 23% de incidencia en la población escolar,
Imagino que estamos hablando de distintos tipos de acoso escolar. No es lo mismo, aunque sea reprobable que le llamen a un niño hijo puta, que, como contaba esta chavala que participó hace unos días en un congreso aquí en Bilbao, que a una niña que en silla de ruedas pues la intenten tumbar abajo, ¿no? Claro, quizá el ejemplo de la niña en silla de ruedas pues da lugar a una especial compasión o conmoción, pero no hace falta tener una silla de ruedas para ser niño o niña acosado. El problema es que todos los fenómenos de violencia, sobre todo la violencia psicológica, se pueden visualizar como un gran iceberg, como una gran montaña de hielo, de la que solamente estamos viendo la puntita que asoma. ¿Y qué es la puntita que asoma? Pues son los daños, las secuelas, niños destruidos, niñas destruidas, con estrés postraumático, con interferencias, pero hay toda una parte, quizá la mayor parte del problema, que no se ve. Esa parte que no se ve es la cantidad de conductas de violencia, de exclusión social, de bloqueo social, que toleramos ampliamente y que llevan a, finalmente, que también esos daños se establezcan. Pero para cuando a una niña le dan una paliza, entre otras 4 niñas en el patio, hace mucho tiempo que había otras modalidades de maltrato psicológico, de exclusión, de bloqueo, de amenazas, de coacciones, que no han sido identificadas y que, bueno, ahora sí ya van a empezar a ser identificadas porque es así que ha habido un ingreso hospitalario, hay unas lesiones, hay sangre, hay partes médicos, ahí sí vamos a empezar a decir que estamos ante una víctima, pero también lo estábamos antes. Antes de esa paliza, antes de esas lesiones, teníamos un fenómeno de exclusión, de bloqueo, de violencia psicológica, social, por cierto, es la violencia que típicamente desarrollan niñas contra niñas, es una violencia muy utilizada de niñas contra niñas, la violencia y la exclusión social, y ese problema existía con anterioridad a esta evidenciación del maltrato a través de una lesión o de un ingreso hospitalario. Y por eso, cuando hablamos de un 23%, ¿qué estamos diciendo? No solo lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud en 2004, en el estudio que hizo para el Estado español con 17.000 niños. 24% de incidencia de bullying entre los niños españoles. Nadie habló del tema, nadie sacó el dato, todo el mundo escurrió el bulto y se ocultó debajo de la alfombra. Como siempre, las malas noticias se ocultan debajo de la alfombra. Después nosotros, en 2007, obtuvimos prácticamente idénticos resultados. También se intentó cargar contra los investigadores, se intentó eliminarlos de la circulación social, cosa que siempre se hace con los portadores de las malas noticias, pero la realidad está ahí. Estamos hablando de un fenómeno, es verdad que es minoritario, porque la mayoría de los niños no están sometidos a acoso y violencia escolar, afortunadamente, pero no estamos hablando de un pequeño residuo, estamos hablando de 23 de cada 100 niños. De ese 23% de niños y niñas de 7 a 17 años que reportan recurrentemente conductas de violencia psicológica y física contra ellos, aproximadamente la mitad, el 12,2%, manifiestan daños en al menos 4 escalas clínicas, medidas a través de cuestionarios válidos, fiables, que tienen todas las características que científicamente se les puede exigir. Por tanto, estamos hablando que también hay víctimas ya con daños entre ese 23%. Por lo menos 12 de cada 100 niños en edad escolar tienen daños unívocamente atribuibles a las situaciones de maltrato que sufren en el colegio. Y de ahí que podamos decir auténticamente que el acoso escolar no solo es un problema que está feo que ocurra, que es un problema de educación, de valores, estamos hablando de que es un problema de victimización, de verdaderas, de auténticas víctimas que tienen verdaderas, de auténticas secuelas. Sí. Sí, en la quinta línea y luego vamos un poco más atrás. Sí, usted. Sí. Bueno, yo quería preguntarle, ha comentado antes de terapias muy efectivas, si podía decir algo sobre ello. Pues mire, cuando yo empecé a tratar casos de acoso, sobre todo acoso laboral, que es el origen de mi propia investigación en todos estos temas, tardábamos entre 2 y 4 años en sacar a una persona adelante en terapia, con los medios que entonces teníamos, y además podíamos darnos por afortunados si lográbamos que esa persona, esa víctima, saliera del cuadro de estrés postraumático. Desde el momento en que hemos empezado a incorporar algunas técnicas de tipo neurocognitivo, como el EMDR, lo voy a decir aquí,
y daré todas las referencias. En inglés, las siglas EMDR obedecen a Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Son técnicas basadas en movimiento ocular que reprocesan el trauma y permiten reubicar correctamente esas vivencias y esas experiencias, y de un modo muy rápido, en muy pocas sesiones, podemos conseguir lo que antes nos costaba años. Si alguno de ustedes tiene una serie de secuelas producidas por cualquier tipo de trauma, no solamente el acoso escolar o el acoso laboral, busquen un terapeuta especializado, entrenado debidamente en esta técnica, que es una técnica muy rápida, que no implica años de terapia y que va a permitir que ustedes o sus familiares o sus hijos salgan muy rápidamente de la mayoría de estas secuelas postraumáticas. Las siglas, vuelvo a repetirlos, en inglés EMDR. Existen asociaciones, existen en Vizcaya terapeutas formados, búsquenlo en el Colegio de Psicólogos, hay personal entrenado especializado en estas técnicas. Sí, Fran. Hablo yo, que tengo el micrófono. Vale. Sí, por favor. Buenas tardes. Me está encantando la charla. Yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera es una pregunta, la segunda una reflexión mía y a ver qué piensas tú. En la primera has comentado, cuando una cría padece acoso, la respuesta de la familia, ¿no? O puede ser a veces desdramatizar, dar importancia, defiéndete, no hagas caso, o defiéndete físicamente, o haz lo mismo que ellos. No son correctas. ¿Qué habría que hacer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, compartiendo contigo que la víctima nunca es responsable, yo trabajo en educación, hay críos y crías que por sus características físicas, psicológicas, tú ves claramente que tienen posibilidades de ser críos o crías víctimas. Yo creo en que, yo pienso, como educadora, aportar a ese crío, a esa cría, herramientas para defenderse. No es superprotegerme ni yo estar siempre presente, porque el adulto no está siempre presente, ni en el patio, ni en clase, ni en casa, sobre todo cuando van creciendo, que son ya más mayores. Y en la medida que tengan herramientas para poder defenderse, habrá un trabajo. Eso no quiere decir que cuando suceda, evidentemente el adulto interviene directamente. Esa es una reflexión mía y bueno, pues la primera pregunta, a ver si me puedo responder, la segunda, ¿qué piensas? Voy con la primera. Desdramatizar un problema como el acoso escolar, cuando lo hace un padre, una madre, un niño, es violar el principio de realidad. ¿Por qué es violar el principio de realidad? Porque ese problema es dramático. Para un niño de 4 años, estoy hablando de un ejemplo de aquí muy cerca, en Vizcaya, que he conocido directamente hace poco, cuando un niño de 4 años vive con terror el volver a su clase porque hay otros 4 que le agarran, le inmovilizan y le dan patadas, le dan una paliza, el padre o la madre que desdramatiza está forzando mentalmente que su hijo no viva en la realidad. La realidad es que estamos ante un problema dramático, un problema que requiere la protección. Y no decir, tú no hagas caso, tú cuando te peguen, piensa en cosas bonitas, ¿verdad? O, como en algunos casos lo he escuchado terriblemente, pues intenta pegarles tú más fuerte. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que 4 o 5 pueden más que 1. Y que estos fenómenos pues no ocurren porque los niños sean débiles. Esto es otro mito que hay que quitar. Ahora contestaré a la segunda parte. No estamos hablando de niños débiles. Veremos cuál es el efecto señal que puede llevar a un niño a convertirse en el blanco de la animadversión de otros. Pero el padre o la madre que le da ese mensaje al niño le obliga a entrar en disociación. Y esto en psicología es gravísimo. Le hace vivir una realidad paralela. Le lleva, si mi padre o mi madre me dice que esto no es dramático, ¿cómo es que a mí me parece que esto es dramático? Pensad que los niños, cuanto más pequeños son, tienen más dificultad de cuestionar a sus padres. Un niño de 4 años no cuestiona a su padre o a su madre. Si el padre le dice que esto no es importante, que no le des importancia, pues él va a intentar hacerlo. ¿A costa de qué? A costa de que aparezcan fenómenos disociativos que luego llevan a problemas importantísimos en la clínica, que no voy a entretenerme porque entonces iríamos, y no estamos ante un auditorio técnico, no es el objeto de esta conferencia, pero que hay que tratar en la clínica. No estamos ante una realidad paralela. Lo verdadero y auténtico es que ese niño es una víctima. Si su padre o su madre le arrebatan el estatus de víctima, está violando el principio de realidad, no le está devolviendo la realidad. Y si además lo hace para no tener que intervenir, para no tener que proteger,
para no tener que mojarse, mucho peor, porque el niño aprende que está solo en el mundo, que está en una selva donde ni siquiera sus padres van a poder ayudarle. ¿Qué aprenden los niños victimizados? Exactamente eso, que estamos en una selva donde los más fuertes ganan y los que están aislados, los que nadie ayuda, aquellos que están ahí sufriendo esto, no solamente lo sufren, sino que van a recibir la desatención, la indiferencia, la trivialización incluso de sus propios padres, no digo ya de sus profesores o educadores. ¿Qué comprensión del mundo le va a quedar a ese niño a los 4, a los 5, a los 6, etcétera, según vaya creciendo? Algo terrible. Va a aprender que lo que nos cuentan los niños que después acosan a otros, que no hay como acosar a otros para uno no ser acosado. No hay como estar en el bando de los agresores para no ser agredidos. ¿Y qué son los niños? Estudios longitudinales que no son míos. Profesor Dan Olweus, Suecia, estudios longitudinales que han seguido en el tiempo a los niños que acosaban y que retrospectivamente han analizado de qué tipos de entorno venían los niños acosadores. Venían de dos tipos de entorno. Uno, niños abandonados tempranamente, no abandonados en la inclusa, no que los habían abandonado delante del convento de las monjas, no. Abandonados técnicamente, por cierto, un porcentaje creciente de nuestra sociedad, niños abandonados técnicamente. Segundo, niños vapuleados por violencia física extrema desde muy pequeños. Esos niños eran las dos vías, los dos canales por los que se tendían a convertir en agresores, que habían aprendido que no hay como agredir para no ser agredidos, no hay como acosar para no ser acosados. La segunda parte de la reflexión, bueno, antes de esa segunda parte, la primera, pregunta, ¿qué habría que hacer? Posicionarse incondicionalmente de parte de tu hijo. ¿Qué quiere decir de su parte? Explicarle que es inocente. ¿Por qué tienes que explicarle que es inocente? Porque es la verdad para empezar. No hay nada que justifique el maltrato que le están produciendo. Y segundo, porque un niño que ve que en su casa es apoyado incondicionalmente, no vive del mismo modo el acoso. Por lo menos sabe que hay un lugar, aunque sea en casa, aunque sea su padre o su madre, donde recibe solidaridad, apoyo, por supuesto comprensión, donde puede hablar del tema, y no esto que hacemos los padres de sofocar inmediatamente el relato porque nos da angustia escuchar a nuestro hijo que sufre, y tendemos, calla, calla, no hables de eso, olvídate de eso, no me cuentes más de eso, no me lo cuentes, no quiero oírlo. Ese niño necesita hablar, y si no habla con sus padres, ¿con quién lo va a hablar? Segunda parte de tu reflexión, con la que no estoy para nada de acuerdo, o por lo menos si lo he entendido bien. Ningún dato, ni en nuestros informes, ni en los informes de otros eminentes investigadores que han investigado el acoso, ha podido establecer un perfil previo entre las víctimas. No hay perfil previo. No hay un tipo de personalidad acosable desde el útero materno, porque ya apuntaba formas desde que sacó la cabecita. Esta criatura llevaba la V de víctima en su cabeza. Tal cosa no existe. ¿Qué ha ocurrido? Pues desgraciadamente que la baja calidad de tantos informes y de tantos investigadores, entre comillas, voy a omitir calificativos, dan el efecto como causa. Claro que cuando investigamos a la población de niños acosados, nos vamos a encontrar con niveles de autoestima por los suelos, con problemas de ansiedad, con problemas de concentración, con introversión social, con timidez, con un montón de datos clínicos. ¿De dónde vienen esos datos clínicos? Del daño que se les ha desarrollado como efecto de. Y en violencia en general, ya no os cuento acoso escolar, otras formas de violencia social, tiende a confundirse el efecto con la causa. El efecto del problema produce todo esto. Pero recorriendo hacia atrás la biografía de esos niños, no hay a la vista esto. No eran así, no tenían estos problemas. ¿Qué pasa? Que lo más cómodo, cuando tenemos delante a la víctima, y tenemos que trabajar como psicólogos, como orientadores, como educadores, lo más cómodo es trabajar sobre la víctima, sin trabajar sobre la causa de la victimización. La causa de victimización no está en ese niño, está en los que lo victimizan, pero es más fácil trabajar con la víctima. Y sobre todo es más fácil si además le imputamos el ser la causa del problema que tiene. Para entender lo que es el acoso escolar y todas las formas de maltrato,
Yo en mi blog lo tenéis, acosopsicológico.blogspot.com, si lo queréis leer en una entrada de hace ya bastante tiempo, quizá de hace más de 1 año y medio, también está en este libro y en otros libros, que hemos hecho y descubrí con el tiempo de que en nuestra socialización habíamos hecho algo por contarles a los niños, vacunar socialmente a los niños contra el acoso escolar y otras formas de acoso. Esa vacuna social es el famoso cuento de Blancanieves. ¿Recordáis el cuento de Blancanieves? Más o menos, todos lo tenéis en la cabeza. Ahí están las claves del perfil psicológico de la mayoría de las víctimas de... que son personas, son niños, adultos también en el ámbito laboral igual, que por alguna razón son o se han convertido amenazantes para. No que van por el mundo amenazando, sino que su sola existencia produce en otros una sensación de amenaza. ¿Por qué me convertí yo en un investigador sobre el mobbing laboral y después en el mobbing escolar? Porque antes era un experto, entre comillas, o un especialista en superdotados. ¿Qué les pasaba a todos los adultos superdotados que yo tenía en consulta? En sus trabajos, en sus entornos, ¿qué les hacían? Acoso. ¿Por qué? Porque eran, no lo sabían ellos, por supuesto, personas que eran o se habían vuelto amenazantes. Si queréis ser víctimas de acoso laboral, no tenéis más que ser brillantes, creativos, decir las cosas como son, no pactar, no mentir, no decirle al otro lo que quiere oír. Veréis que eso en el trabajo tiene un efecto fulminante. Sobre todo a manos de ¿quiénes? A manos de esos individuos que ellos sí tienen un problema. Houston, claro que lo tienen. Los individuos que se miran en el espejo y que preguntan cada mañana, espejo, espejito mágico, ¿hay alguna más bella que yo? ¿Recordáis el cuento? Y la contestación a esa pregunta es que claro que hay, siempre hay alguna más bella que yo. Siempre hay alguno que vale más. Siempre hay un niño que saca mejor nota que yo. Siempre hay alguna niña más guapa de la clase. Siempre hay alguno que despunta. El clavo que saca la cabeza por encima de los demás será el primero en recibir el martillazo. Viejo proverbio francés. Y esos individuos que se miran en el espejo, para los psicólogos del auditorio, que hay algunos, véase trastorno narcisista de la personalidad, son los que más frecuentemente producen